Bien, chicos, damos gracias a Dios por permitirnos, pues, nuevamente estar juntos en el área de lengua y literatura. El tema de la segunda unidad con el que vamos a empezar se llama El castellano se enriquece con las lenguas originarias. Pues nuestro objetivo primero es valorar la diversidad cultural mediante el conocimiento de lenguas originarias para fomentar la interculturalidad en el país. Bien, ¿qué sabemos sobre las lenguas originarias? Podríamos haber escuchado, pues, que las personas de la costa, principalmente las personas de Guayaquil, las personas que pertenecemos a los climas tropicales, tenemos una forma distintiva de hablar y también utilizamos palabras distintivas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el guayaco en vez de decir casa dice caleta. Asimismo, también hay palabras distintivas o propias de la región amazónica, de la región interandina también. Por ejemplo, a los niños les llaman guaguas. Habíamos visto que cuando hace mucho frío también dicen achachay. En la Amazonía, pues hay palabras en donde utilizan pues la lengua nativa o la lengua madre de nuestras tierras, que es el quichua, ¿verdad? Utiliza, por ejemplo, la palabra ahue, que significa cabeza, ¿verdad? También hay muchas palabras que nos ayudan a diferenciar a las personas de la región en donde pertenecen y qué lengua originaria eh, utiliza. Bien, el castellano que se habla en el mundo no es uno solo. Nosotros podemos ver que nosotros manejamos un castellano distinto al castellano que se utiliza, por ejemplo, en España, el que se utiliza en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, hablan de la palabra vosotros. Nosotros no utilizamos esa palabra, sino utilizamos ustedes, ¿verdad? Entonces decimos que el castellano se habla en todo el mundo, pero no es uno solo. Se habla en el mundo y está compuesto por distintas variedades lingüísticas, que pueden ser de vocabulario, pronunciación o de la gramática. No se pronuncian iguales, no se escriben iguales, no significan lo mismo, entonces de allí viene su variación. Así pues, no todos utilizamos el mismo vocabulario. Como les decía, por ejemplo, en México, llaman al choclo, nosotros conocemos como elote. En México, pues le dicen mazorca. Y así, bueno, pues van variando diferentes palabras para nombrar un mismo objeto. Dentro del Ecuador, igualmente no se emplea el mismo vocabulario eh, que se utiliza en todas las regiones, como les decía, ¿verdad? La región costa, la región amazónica, la región interandina, pues utilizan diferentes dialectos. Entonces, por ejemplo, al plátano, en la sierra le dicen así, ¿verdad? Pero en cambio en la costa le llamamos guineo, ¿verdad? La pronunciación y la entonación también son una variedad lingüística. Bien, aquí tenemos, pues, por ejemplo, varias palabras. Dicen que cuando las personas hablan o vienen de la costa ecuatoriana, parece como que se comieran algunas letras, ¿verdad? Mientras que en la sierra hay la tendencia a arrastrar los sonidos, la S, la R. Entonces hay esas tendencias y esas diferencias que nos presentan los diferentes tipos de dialectos, ¿verdad? Ahí tenemos en la pantalla, pues, la palabra hombre, la palabra mujer, niño, niña, anciano, región, bandera, fiesta, presidente. Y pues tenemos allí pues cari, guarmi, guagua. Entonces son cómo se pronuncian o cómo se escriben en nuestra lengua nativa esas palabras. Por ejemplo, hombre, cari, mujer, guarmi, niño o niña, guagua, anciano, ruco. Región, marca. Nación, mamayacta. Bandera, unacha. Fiesta, raime. Y presidente, usha. Bien, entonces son algunas de las palabras que tenemos allí. Por otro lado, el castellano americano tiene una influencia de lenguas aborígenes que hablan solo los habitantes originarios de estas tierras. Bien,
Por ejemplo, en la colonia, las tierras se vieron obligados a aprender el castellano por necesidad, ¿bien? Ya que fue impuesto como idioma oficial, desplazando las lenguas aborígenes del Ecuador. Este hecho trajo como consecuencia una variedad del castellano que se ha ido tomando forma propia de generación en generación, convirtiéndose en la lengua madre de un enorme grupo de ecuatorianas y ecuatorianos. Bueno, pues sabemos que nuestra lengua madre era el quichua, ¿verdad? Y también diferentes tipos de lenguas o de etnias que tenemos en nuestro Ecuador. Pues recordando temas antiguos, temas anteriores, pues hemos visto que nuestro país es considerado un país mega diverso, mega cultural, multicultural, porque es una mezcla de varias culturas, ¿verdad? Bien, entonces, pues se convirtió en la lengua madre el castellano y esta variación lingüística, pues escuchamos varios giros, varias palabras, ¿verdad? Como las que vimos anteriormente. Tenemos, por ejemplo, mushpa, tenemos guagua, arrarray, que son expresiones, ¿verdad? Son palabras. Pero también, pues, hay expresiones pequeñas. Por ejemplo, hay una muy marcada en la parte de la sierra, en donde dicen, deme haciendo. Entonces, esa expresión es propia de un castellano adaptado a las necesidades pues que tienen en ese tipo de región. Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que las personas son de algún tipo de región, de algún tipo de provincia o de cultura por la manera en que hablan. Todas las palabras y estas expresiones se han convertido en parte de nuestra identidad como ecuatorianos. ¿Bien? Todos usamos el mismo vocabulario. La pronunciación y la entonación también son una variedad lingüística. Por otro lado, el castellano americano tiene una influencia de lenguas aborígenes que hablan los habitantes originarios de esta tierra. Bien, en la época de la colonia, los ecuatorianos se vieron obligados a aprender el castellano como segunda lengua materna. Bueno, pues escuchamos varias expresiones como les decía. Aunque todas las personas tenemos a hacer uso de la lengua que no es propia, la sociedad en la que vivimos discrimina mucho algunas variaciones de este lenguaje, pues no corresponden a la lengua estándar, o sea, al castellano, que es nuestra lengua oficial, considerada como la correcta, ¿verdad? Entonces, sin reconocerlas o simplemente son diferentes. Existe cierta discriminación en las personas que aún utilizan pues la lengua nativa de ellos, ¿verdad? La imposición de la lengua estándar, en este caso el castellano, sobre todas las variedades del castellano se encarga de convencer a los habitantes en todas sus formas que si hablan con la lengua madre, pues se consideran que es un hablar inferior. Se consideran que son inferiores porque la forma correcta sería utilizar el castellano como la lengua oficial o como la lengua estándar. Pero pues desde el punto de vista lingüístico no existe una variedad de lenguaje superior o inferior a otro. Todos los lenguajes son iguales. ¿Bien? Entonces, eh, todos los habitantes pueden acceder a la lengua estándar o también pueden utilizar su lengua nativa, ¿sí? Deslegitimar pues la variación de algunas, ¿bien? Pues entonces tenemos varias actividades. Vamos a observar la imagen de la página número 40, pues donde vamos a poder realizar algunas actividades. En la unidad 2 nos habla sobre el Ecuador con muchas nacionalidades e idiomas que se manejan. Bien, pues vemos nosotros en la costa, nosotros tenemos viendo nuestro libro, en la página 38, vemos que la costa tiene 6 nacionalidades. Entre ellas son Aguapí, Chapalá, Siapedé, Tatzpiqui, castellano y el castellano, que lo hablan el Huancavelica y el Manta. Bueno, en la Amazonía nosotros tenemos 10 nacionalidades diferentes. Y en la sierra pues tenemos 15. Nosotros vamos a poder leer en nuestra página 38 del libro todas las nacionalidades que pertenecen a nuestro país. Y bueno,
Cuando veamos hablar o escuchemos a alguien hablar de una manera diferente, no debemos considerar o discriminar a una persona por utilizar su lengua madre, ¿verdad? Sabemos que como buenos ecuatorianos tenemos una lengua oficial, que es el castellano, pero no debemos olvidar las raíces o nuestras lenguas aborígenes de nuestras generaciones pasadas. Bien, chicos, entonces en Teams les van a quedar actividades para que usted pueda responder en un pequeño cuestionario. Nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias.